La miseria era un fantasma constante en aquella casa, pero todos los días llegaba pan y leche. Hasta que un día la viuda descubrió quién los enviaba, y la verdad la golpeó como un rayo. ¿Recuerdas un tiempo en el que la palabra comunidad todavía significaba algo palpable? Donde el olor a rocío mezclado con el humo de la leña al amanecer definía la rutina, y donde la necesidad era tan común como la salida del sol. Es en ese pueblo Esperanza, anidado entre colinas frías y campos de maíz antaño fértiles, donde la vida de doña Lucía fue reducida a polvo. Antes de que prosigamos con la historia de Lucía y el misterio que la envolvía, dale a me gusta, dime desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete para no perderte el desarrollo de esta intensa trama. Doña Lucía era ahora solo Lucía, y el peso de aquel nuevo título, la viuda, era más pesado que el saco de granos que su marido, Pedro, solía cargar. Pedro había muerto hacía 6 meses, aplastado por la caída de un tronco en el aserradero. Fue un adiós rápido, seco y brutal, que la dejó sola con 2 niños hambrientos. Pepe, de 8 años, demasiado callado y responsable para su edad, y Marina, de 6, todavía lo suficientemente pequeña como para llorar por su padre y no entender la falta de cena. El dolor de Lucía no era un sufrimiento ruidoso, era silencioso y corrosivo. Era el rechinar de su mandíbula mientras intentaba remendar la ropa a la luz tenue de una lámpara de queroseno. Era la forma en que evitaba mirar los rincones vacíos de la cocina donde la sombra de Pedro aún parecía habitar. El invierno había llegado temprano ese año, tiñendo el tejado de paja con una helada cortante, y el hambre era una visita diaria que se sentaba a la mesa y no se iba. En las primeras semanas después de la tragedia, la ayuda del pueblo fue generosa, pero finita. La vecina le trajo un plato de gachas, el cura le dio un poco de harina. Pero la caridad comunitaria, ella lo sabía, tiene fecha de caducidad. La gente del pueblo Esperanza también era pobre, y nadie podía permitirse el lujo de mantener a una familia extra, por tiempo indefinido. Lucía intentó trabajar, se ofreció a lavar ropa, pero sus manos estaban débiles. Intentó vender los pocos huevos que sus gallinas viejas aún ponían, pero el dinero apenas alcanzaba para comprar un trozo de grasa para cocinar. Fue entonces cuando comenzó el milagro silencioso. Aquella mañana, el llanto de Marina pidiendo más gachas resonaba en la casa fría. Lucía estaba sentada al borde de la cama, frotándose las sienes, sintiendo el vacío en el estómago de sus hijos como si fuera un agujero dentro de sí misma. Miró la estufa de leña apagada. No había nada, ni un resto de harina de maíz. La desesperación era un sabor amargo en la boca. De repente, Zeca, que había ido a asomarse por la ventana cubierta de escarcha, gritó: «¡Mamá, mira! ¡Hay una cesta en la puerta!». Lucía se levantó, el corazón latiéndole con un miedo extraño. ¿Quién dejaría algo allí? ¿Bandidos? No. Los ladrones se lo llevarían, no lo traerían. Abrió la puerta con cautela, sintiendo la descarga del aire helado. En el escalón de madera agrietada reposaba una cesta de mimbre sencilla, cubierta por un paño de cocina limpio, bordado con una flor descolorida. El olor que emanaba de debajo de la tela no era el del rocío de la mañana, sino el aroma inconfundible de pan fresco, horneado hacía pocas horas, y el toque frío de un cántaro de barro, pan y leche. El pan estaba aún ligeramente tibio al tacto, la corteza dorada y crujiente. El cántaro de leche estaba helado, pesado y lleno. Lucía no lloró de inmediato. Se quedó paralizada, la mano temblándole sobre el borde de la cesta. Era comida suficiente para un día entero, comida de calidad que no comían desde antes de la muerte de Pedro.
Seca y Marina, movidos por el instinto primario, corrieron hacia la cesta. No preguntaron. Para ellos era simplemente la providencia que había llegado. Lucía comió junto a ellos, pero cada mordisco iba acompañado de una punzada de vergüenza. La caridad anónima era, de cierta forma, más pesada que la petición directa, pues imponía una deuda sin rostro, sin posibilidad de gratitud verbal. Ella esperó. Tal vez Era un error pensar eso. Tal vez fue un único acto de bondad de algún vecino que se sintió conmovido por la pena. Pero el milagro silencioso no se detuvo. Al día siguiente, antes de que el sol apenas rozara la cima de la montaña fría, la cesta reapareció, exactamente a la misma hora, en el mismo lugar, siempre con el mismo contenido, un pan grande y una jarra llena de leche fresca, ligeramente espumosa. El tercer día, el cuarto, el quinto. La rutina se estableció con una precisión casi militar. Lucía se despertaba antes de que cantaran los gallos, con el estómago encogido por la anticipación y el miedo. Escuchaba el silencio de la noche, intentando captar el menor sonido, de pasos en el sendero de tierra batida que conducía a su cabaña. Nada. El donante invisible era un fantasma silencioso, rápido y eficiente. Lucía sentía que estaba viviendo de limosnas, pero eran limosnas que garantizaban que José y Marina tuvieran mejillas sonrosadas en lugar de pálidas. Empezó a sentirse como un pájaro atrapado en una jaula de oro, alimentado por una mano que no podía ver. Sin embargo, la necesidad hablaba más fuerte que el orgullo. Necesitaba mantener vivos a los niños. Decidida a descubrir la fuente de esta ayuda, Lucía comenzó su vigilia. El viernes simuló irse a la cama con normalidad. Dejó la leña en la chimenea de modo que pareciera que el fuego estaba a punto de apagarse, y se acostó junto a los niños, que dormían abrazados bajo la manta fina. Cuando el reloj de pared dio las 3 de la mañana, se levantó, despacio, para no despertar a nadie. El frío se colaba por las rendijas de la pared de madera. Se puso su chal más grueso y se escondió detrás de la vieja despensa que estaba justo al lado de la ventana de la cocina. La oscuridad era densa, casi palpable, solo rota por la luz parpadeante de la luna creciente. Lucía esperó. Sus ojos le ardían por el sueño y el frío. Oía el viento silbar y el murmullo distante del río. Los minutos se arrastraban como horas. Las 4:30. El horizonte comenzaba a clarear con un gris sucio, indicando que el amanecer estaba cerca. Nada, ni un susurro, ni el sonido de una ramita rota. Las 5 en punto. El gallo de don Fernando, el vecino más cercano, cantó por primera vez. Lucía sintió una pesada derrota en el pecho. ¿Había sido el donante más rápido o se había dormido ella? Salió de su escondite, con sus huesos protestando por el frío. Abrió la puerta. Allí estaba, la cesta, el pan exhalando su dulce aroma, el cántaro de barro condensado por el frío. El anonimato del gesto era su tormento. Lucía sentía que estaba siendo puesta a prueba, o peor, que estaba siendo observada en su mayor debilidad, sin la oportunidad de agradecer o devolver el favor. Durante los días siguientes, intensificó la investigación. Salió a la luz del día y caminó hasta el sendero. La tierra estaba húmeda y blanda. Pero si el donante hubiera dejado huellas, el viento y los animales ya las habrían borrado. No había notas, no había símbolos, solo la ofrenda silenciosa y diaria. Empezó a preguntar en el pueblo, usando tacto y subterfugios. «Don Eloy, ¿usted ha visto pasar a alguien por aquí muy temprano? ¿Alguien con prisa?» Don Eloy, el viejo tendero, se limpió el bigote canoso. «¿Pasar por aquí? Solo Antoñito con la carreta de estiércol, Lucía. Y él pasa después de las 7.
¿Está usted bien, muchacha? Estoy bien, Eloy. Es solo la soledad. Una empieza a ver cosas, preguntó a doña Benita, la cotilla del pueblo, esperando que el secreto ya se hubiera filtrado. Doña Benita, que sabía el color de los calzoncillos de cada hombre casado, juró, por el alma de su madre, que no sabía nada sobre quién enviaba el pan. Si fuera don Paco, el panadero, ya se habría jactado. Si fuera el cura, habría dado un sermón sobre la caridad. No, Lucía, esto es obra de un ángel, o de algún rico de fuera que vino a pasar el verano y se arrepintió. Pero quién sabe, quizás sea una carga que necesite llevar. La sugerencia de que era una carga hizo temblar a Lucía. Ella no lo veía como una carga, sino como una obligación. Esa noche, Lucía tomó una decisión drástica. Si no podía vencer al donante por la discreción, lo haría por la persistencia. Ya no podía vivir bajo el velo de esa duda. Se lo debía a la memoria de su marido y a su propia dignidad. Pensó en tender una trampa, pero no quería asustar u ofender a quien quiera que fuese. Quería mirar a los ojos a esa persona y decir, «Gracias. Ahora, por favor, detente. Déjame intentarlo sola». Lucía cogió uno de los cántaros vacíos de leche y lo guardó en lugar de lavarlo. La mañana siguiente haría su último intento, y sería diferente. El sábado llegó con una niebla espesa que engulló la luz de la luna. El aire estaba tan húmedo que parecía que el hielo se le metía en los pulmones. Lucía se escondió más temprano, poco después de medianoche, no en la despensa, sino detrás de una pila de leña apilada cerca de la valla, donde tendría una vista lateral de la puerta, pero estaría protegida por la oscuridad absoluta. Se estaba congelando. Le hormigueaban las piernas y le dolía la cabeza. Se mordió el labio para reprimir un sollozo de dolor y frustración. Las 2 de la madrugada. Las 3 de la madrugada. Lucía casi se rindió de nuevo, pensando que el esfuerzo era inútil, que el donante debía tener el don de la invisibilidad. Estaba a punto de levantarse cuando escuchó. No era un sonido de pasos firmes, sino un arrastre suave y lento, como si la persona estuviera evitando hacer ruido a toda costa o estuviera demasiado cansada para preocuparse. El sonido venía de la dirección del río Dulce, un camino que usaban solo los pescadores. Lucía contuvo la respiración, observando la niebla. Una silueta apareció, indistinta al principio, pareciendo un espectro en la neblina húmeda. A medida que la figura se acercaba a la valla, Lucía pudo distinguir la forma. Era un hombre. No era joven ni robusto. Cojeaba visiblemente y parecía llevar la carga con gran dificultad. El hombre estaba encorvado bajo el peso de la cesta. Vestía ropa sencilla y andrajosa y un sombrero de paja abollado que le cubría buena parte del rostro. Lucía sintió un escalofrío de horror y vergüenza. Aquel no era un hacendado rico, ni un ángel. Era un hombre pobre, quizá más pobre que ella misma. Se movió despacio en dirección a la puerta de la cabaña. A cada paso parecía estar usando la última gota de sus fuerzas. Cuando llegó al escalón, se detuvo, el cuerpo temblándole. Lucía podía escuchar su respiración entrecortada, un sonido ronco y doloroso. Bajó la cesta con cuidado al suelo. El olor a pan fresco se elevó en la neblina, mezclándose con el olor a sudor y tierra. El hombre se giró para marcharse. Fue en ese instante que Lucía salió de su escondite. «¡Deténgase!», gritó, con la voz ronca y baja, pero llena de una autoridad que no sabía que poseía. El hombre se paralizó, como un animal atrapado por la luz. Intentó darse la vuelta por completo para encararla, pero el dolor en su pierna era evidente. Se tambaleó. Lucía avanzó, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Necesitaba ver su rostro, necesitaba saber por qué un hombre que apenas podía andar se estaba arriesgando en el frío de la madrugada para alimentarla. Finalmente, él la encaró.
y al ver quién era, Lucía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La conmoción la hizo soltar un pequeño grito ahogado que se perdió en el silencio de la mañana. No era un extraño, era don Arlindo. Don Arlindo, el viejo posadero del Callejón de las Piedras, el hombre más recluso, gruñón y temido de Aldea Esperanza. Era conocido por su avaricia legendaria y por nunca darle ni siquiera un trago de agua a un viajero sin cobrar un alto precio. Vivía solo en la vieja posada abandonada, sobreviviendo de pequeños trabajos, y todos en el pueblo lo consideraban un paria. Pero la revelación no se detuvo en su rostro. Al ver los ojos inyectados y la barba despeinada de don Arlindo, Lucía miró lo que él sostenía en una de las manos, apretado contra el pecho. No era nada menos que su bastón improvisado, hecho de una rama gruesa, y en la otra mano, envuelto en un paquete sucio, estaba el dinero. Las pocas monedas que le quedaban de la venta de los huevos que había logrado hacer hacía 2 semanas. Don Arlindo le estaba devolviendo el cambio exacto que ella le había dado días antes por un servicio trivial, con la diferencia que, ahora, el dinero estaba mezclado con la harina del pan que él acababa de entregar. Lucía no comprendió de inmediato. Se quedó quieta, el choque transformando su gratitud en una confusión dolorosa. Don Arlindo, ¿es usted? ¿Usted es quien ha estado trayendo el pan y la leche? Ella susurró. El anciano no respondió de inmediato. Tragó saliva, y Lucía vio el esfuerzo que hacía para mantener la compostura. Su rostro estaba surcado de cansancio. Yo lo siento mucho, Lucía, respondió, la voz más baja y más rota de lo que ella jamás había oído. Miró la cesta, y luego a los niños durmiendo a través de la ventana empañada. Yo no quería que lo supieras. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted? Preguntó Lucía, la emoción subiéndole por la garganta. Usted no tiene nada, apenas tiene para sí mismo. Don Arlindo suspiró profundamente, y entonces hizo un movimiento que la dejó aún más intrigada. Le extendió la mano, y no era para pedir nada, sino para entregarle el pequeño paquete con el dinero. Tome, dijo, lo necesitará para el aceite, y sobre el pan, no es mío, yo solo lo traigo. La revelación era aún más compleja. Él no era el benefactor, sino el repartidor. El misterio solo se había profundizado, y el nudo en la garganta de Lucía se apretó. ¿Quién estaría usando a don Arlindo, el hombre más solitario y miserable de la aldea, como intermediario? ¿Y por qué? ¿Quién lo envía a don Arlindo? ¿Quién está haciendo esto? Ella imploró, dando un paso hacia él, ignorando el frío cortante. El anciano dudó, sus ojos se desviaron. Parecía atrapado entre un juramento y la necesidad de desahogarse. Lucía, no puedo decirlo, es un trato. Yo traigo, y ellos me pagan. Es la única manera en que puedo comer y pagar el impuesto de la posada. Dio un paso hacia atrás, apoyándose pesadamente en el bastón. La niebla empezaba a disiparse ligeramente, y Lucía percibió los detalles. La debilidad de don Arlindo no era fingida. Estaba exhausto. No me siga, no se lo cuente a nadie. Yo lo juré, imploró, su voz llena de miedo. Miedo de perder su trabajo como repartidor de caridad anónima. Lucía vio su desesperación y supo que no obtendría más información en ese momento, pero no podía dejarlo ir. Extendió la mano y le tocó el brazo. La tela de su camisa era áspera y fina. Don Arlindo, se lo agradezco. Usted salvó a mis hijos. Pero necesito saber. Necesito agradecer a quien está haciendo esto. El anciano sacudió la cabeza, negándose a romper su voto. Se dio la vuelta y, cojeando, comenzó a alejarse por el sendero, fangoso que llevaba al río. Era una figura patética, cargando el peso de un secreto que no era suyo. Lucía se quedó allí, con el envoltorio de monedas en la mano y el olor a pan fresco en el aire.
Había descubierto al repartidor, pero el benefactor seguía siendo una sombra, y ahora sabía que el acto de caridad involucraba una red compleja y secreta que estaba utilizando al hombre más pobre del pueblo para ocultar la verdad. La duda sobre la identidad del benefactor era ahora una urgencia. Necesitaba saber quién poseía tanta bondad y por qué la escondería con tanto rigor, hasta el punto de involucrar al gruñón y solitario don Arlindo. Lucía miró la cesta. El pan parecía menos un milagro y más un enigma cruel. Lo tomó, entró en la casa y encendió el fuego con las manos aún temblando por el encuentro. Decidió que no podía esperar más. Tenía que seguir a don Arlindo. A la próxima madrugada, el plan de Lucía sería diferente. No se escondería en la casa. Lo seguiría, de cerca, lo más discretamente que pudiera, para descubrir el origen de aquel pan y leche, y finalmente enfrentarse a la verdad. La dignidad de la viuda estaba en juego, y estaba dispuesta a ir hasta el final para descubrir el rostro detrás de la misericordia que la mantenía viva. La frialdad del amanecer no era tan cortante como la ansiedad que ahora la consumía. Preparó el desayuno, pero cada mordisco al pan le robaba el apetito. Don Arlindo apenas podía caminar. Si él estaba caminando hasta el río todas las mañanas, el origen de la comida debía provenir de esa dirección, y si venía de allí, solo había una propiedad en esa zona, la Hacienda del Valle, propiedad de don Gaudencio, el hombre más rico y también el más temido de la comarca. La idea de que Gaudencio, conocido por su crueldad en los negocios y su falta de fe, fuera el benefactor, era demasiado absurda para contemplarla, pero Lucía no podía ignorar la evidencia geográfica. Lavó el cántaro y la cesta colocándolos en el lugar habitual, como si nada hubiera pasado. La farsa tenía que continuar, por el bien de sus hijos, pero Lucía ya no era la viuda pasiva. Era una cazadora, y su objetivo era la verdad. Todos los días llegaba pan y leche, hasta que un día la viuda descubrió quién los enviaba, y la revelación la golpeó como un rayo. ¿Recuerdas un tiempo en el que la caridad venía disfrazada, pesando más que la humillación? Lucía esperó. El reloj imaginario en su pecho latía, al ritmo lento de un amanecer que aún no llegaba. Necesita tu ayuda para que esta historia llegue a más personas. Deja tu me gusta. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación. El gris pálido de la madrugada comenzó a teñir los bordes del horizonte. Lucía se puso el chal de lana gruesa, respirando hondo el aire frío que olía a tierra mojada y a rocío. Se deslizó fuera de la cabaña, con los músculos tensos por la ansiedad, la mente clara y fría. No había perros en las cercanías que pudieran delatarla. Solo el murmullo distante del río y el sonido húmedo del rocío cayendo de las anchas hojas de platanera. Lucía no tuvo que esperar mucho. El sonido era sutil, pero inconfundible para quien dormía en el silencio del campo. Un arrastrar rítmico de zapatillas viejas sobre la tierra apisonada, seguido por un leve jadeo de respiración forzada. Era don Arlindo. Caminaba con la lentitud de sus muchos años encorvado, cargando a sus espaldas una mochila que parecía demasiado pesada para la fragilidad de su cuerpo. Lucía mantuvo una distancia segura, escondiéndose detrás de los espesos matorrales de hierba alta y de la cerca baja de alambre de púas que delimitaba la propiedad vecina. El viejo Armando no miraba hacia atrás. Sus ojos estaban fijos en el suelo, un mapa mental del camino grabado por la rutina implacable y la oscuridad. Siguió la senda que serpenteaba hacia el este en la dirección exacta que Lucía temía, el sendero que conducía al río y más allá a la temida hacienda del valle. El corazón de ella le latía tan fuerte que parecía dolerle el pecho. Si el benefactor resultaba ser Gaudencio,
¿Cuál sería su propósito? El miedo a estar endeudada con el hombre más despiadado de la región era paralizante. Tendría que enfrentarlo, incluso si la humillación resultaba fatal y la deuda imposible de pagar. La caminata era larga y el sol ya empezaba a asomar, esparciendo hilos dorados entre el follaje del monte. Lucía estaba jadeando, sus pies descalzos resbalaban en el barro húmedo, pero el viejo Armando parecía encontrar fuerza en algún lugar profundo de su resignación. Se detuvo de repente. Lucía se ocultó rápidamente detrás de un tronco grueso de guamo, el olor dulce de la madera recién cortada invadiendo sus fosas nasales. El anciano se encorvó, las manos en las rodillas, y tosió profundamente, un sonido seco y doloroso que resonó en la quietud de la mañana. Él no estaba solo haciendo un favor, estaba pagando un precio físico por hacerlo. La compasión atravesó el miedo de Lucía. ¿Qué estaría motivando tal sacrificio en un hombre tan viejo y cansado? Llegaron cerca del río, donde el suelo se volvía arenoso y la vegetación era más rastrera. En lugar de continuar por la carretera principal en dirección a los imponentes portones de la hacienda del valle, Armando se desvió bruscamente hacia un pequeño estanque, secundario, poco usado, oculto por un denso bosquecillo de bambú. Lucía entrecerró los ojos, intentando ver a través del velo de la neblina matinal. No había edificios visibles allí, solo un pequeño cobertizo de madera abandonado, usado antiguamente por pescadores para guardar redes. Armando se detuvo delante del barracón. Se quitó la mochila de la espalda y lo que Lucía vio hizo que se le helara la sangre y al mismo tiempo confundió toda su lógica. El anciano no estaba recibiendo comida, la estaba preparando. En el suelo polvoriento, sacó de dentro de un saco de arpillera arrugado, no solo el pan fresco y el cántaro, sino también un cuenco de aluminio, un pequeño pañuelo limpio y una botella de agua. Mojó ligeramente el pan con el agua, como si lo estuviera ablandando, y sacó lo que parecía ser mantequilla envuelta en hojas de plátano, cuidadosamente envuelta en un paño húmedo para mantenerla fresca. Trabajó con una dedicación dolorosa, como si estuviera preparando la comida más importante de su vida o un obsequio sagrado. Lucía observaba, inmóvil. El pan no venía de Gaudencio. Si fuera Gaudencio, lo traería un capataz a caballo, entregado de forma fría e impersonal. Aquello era personal, íntimo. El viejo Arlindo era el punto de partida, no el punto de entrega de aquella provisión. Si estaba preparando la comida allí, la estaba trayendo de algún lugar aún más lejano, o bien la reserva estaba oculta en aquel lugar abandonado. ¿Por qué todo el ritual de preparación en medio del campo? ¿Por qué no entregar la comida ya lista? De repente, Arlindo se levantó y caminó hasta la orilla del embalse. Se arrodilló y comenzó a rezar, con la cabeza inclinada sobre el agua oscura. Lucía no podía oír las palabras, pero el sonido era de súplica profunda y genuina, el sonido de la gratitud o del deber. Terminó la oración, hizo la señal de la cruz, besó la punta de los dedos y regresó a la cesta que Lucía siempre encontraba en el porche. Cogió la cesta de mimbre, el cántaro lleno de leche, ahora confirmado como fresca, y el pan. Deshizo el camino, volviendo hacia la casa de Lucía. El anciano estaba haciendo todo el recorrido, 2 veces al día, llevando y trayendo la provisión de forma solitaria. Lucía tuvo que retroceder rápidamente, doblando el cuerpo en el suelo, cubriendo su cabeza con el chal para no ser vista. Ella había descubierto la mitad de la verdad. El viejo Arlindo no era un simple mensajero. Era el ejecutor de la caridad, el guardián diario de su dignidad. Pero, ¿quién estaba pagando por todo esto? ¿Y por qué tanto misterio? Ella esperó a que él se alejara lo suficiente hasta que el sonido de sus chanclas se desvaneció en la distancia.
Entonces, en lugar de volver a casa, Lucía caminó hacia el barracón abandonado. Necesitaba investigar lo que él había dejado atrás, buscando cualquier migaja de información que pudiera revelar la identidad del benefactor oculto. El olor a levadura fresca todavía flotaba en el aire, fuerte y delicioso. Una migaja de pan que había dejado caer al suelo estaba caliente al tacto. No había viajado kilómetros con ese pan. Acababa de salir del horno. Lucía entró en el barracón. El lugar estaba oscuro y polvoriento, lleno de telarañas y lodo seco, pero había un rincón sorprendentemente limpio y seco. En el suelo encontró algo que no debería haber estado allí. Una pequeña caja fuerte de madera, cerrada con llave, y lo más importante, un olor débil a carbón y humo de horno. Se había equivocado en todo. El pan no provenía de una gran propiedad o de una panadería distante. El pan se estaba haciendo allí. En aquel barracón sucio y escondido había un horno improvisado, pequeño, pero funcional. Pero ¿quién estaba horneando pan y obteniendo leche fresca todas las noches en medio de la nada? ¿Por qué Arlindo haría tanto esfuerzo para ocultar el origen de la comida? Y lo más importante, ¿por qué? La dignidad de Lucía, que ella pensaba que estaba protegida por el anonimato, ahora parecía estar ligada a una telaraña de misterios y sacrificios que apenas comenzaba a comprender. Tocó la madera gastada del cofre, sintiendo el peso de la decisión. Necesitaba abrirlo. La verdad estaba sellada allí dentro, y no se iría sin saber quién durante tanto tiempo había alimentado a sus hijos y le había robado el sueño. Su búsqueda de la verdad acababa de transformarse en una invasión. Buscó a su alrededor y bajo un trozo de lona encontró algo que parecía una pequeña herramienta de jardinería que podría servir para forzar la simple cerradura de la caja fuerte. La curiosidad y la necesidad vencieron al miedo. Encajó la punta de metal en la ranura, sintiendo el olor a tierra, pan y ansiedad mezclados en el aire. Con un chasquido seco, el pestillo cedió. Lucía abrió la tapa lentamente, y la luz tenue que se colaba por las grietas del cobertizo iluminó el contenido. No había dinero. No había instrucciones ni cartas de Ignacio. Solo había una pila de facturas, todas fechadas, y un pequeño diario de tapa negra. Lucía cogió las facturas primero. Eran recibos de una hacienda vecina, la hacienda Río Nuevo, que no pertenecía a Ignacio, sino a un pequeño productor conocido por ser sencillo y honesto, llamado Josué. Las notas detallaban la compra semanal de harina de trigo, levadura, leche y leña. La cantidad era grande, suficiente para alimentar a una familia durante meses. El comprador. El nombre en la parte superior era ilegible, solo una letra, R. Lucía tomó el diario. Estaba abierto en la última página, y el primer párrafo, escrito con una caligrafía temblorosa y nerviosa, saltó a su vista. El corazón de Lucía se detuvo. R. 7 de junio. Pan y leche entregados. La fiebre está cediendo, pero el reumatismo me consume. Rezo para que ella nunca lo descubra. Es la única forma de pagar la deuda que tengo con su honor. Lucía hojeó las páginas anteriores. No era solo sobre la comida. Eran anotaciones detalladas sobre los hijos de Lucía, la tos persistente del niño más pequeño, el cumpleaños de la niña, la falta de material escolar. El benefactor no era un extraño distante, era alguien que observaba su vida de cerca. ¿Quién sería R? ¿Y qué deuda de honor era esa que estaba siendo pagada con el sacrificio diario de pan fresco y leche, con un anciano caminando 2 veces al día para esconder el origen del alimento? Lucía sintió un nudo en la garganta. Estaba más cerca de la verdad, pero el misterio solo se había profundizado. Necesitaba entender la referencia a él y la fiebre,
y la única persona que lo sabía todo era el viejo Arlindo. Ella tenía que volver, confrontarlo, antes de que llegara la próxima entrega. Cerró la caja fuerte, escondió el diario en el chalet y corrió. El sol ya estaba alto. Si no llegaba antes que el viejo, él sospecharía. Pero ahora el enfoque ya no era la humillación, sino la conexión. Tenía que descubrir quién era R y por qué él o ella estaba honrando a su difunto marido, pagando esa deuda con lo único que mantenía viva a su familia. Lucía se sentía como si estuviera entrando en un laberinto emocional, donde la caridad era el hilo conductor y la verdad, la salida. El destino de su dignidad y la memoria de su marido dependían de su próxima acción. La viuda descubrió que todos los días llegaba pan y leche, hasta que un día ella descubrió quién lo enviaba, y la verdad detrás del secreto sacudió su mundo. ¿Recuerdas un tiempo en que la dignidad valía más que el pan y el honor era una moneda fuerte incluso entre los más pobres? Una época en que la palabra dada valía más que cualquier contrato firmado ante notario. Si valoras historias de integridad y sacrificio humano, deja tu me gusta ahora. Comenta desde qué ciudad estás viendo esto para saber hasta dónde está llegando este mensaje de resiliencia, y suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de esta jornada de redescubrimiento. Lucía corría, el suelo de tierra batida, levantando una fina nube de polvo dorado por el sol de la mañana. La carrera ya no estaba dictada por el miedo a la deshonra, sino por la urgencia de la conexión, la necesidad visceral de poner nombre a la R y al él mencionados en aquel diario escondido. La revelación de que Arlindo no era el benefactor, sino el mensajero, había transformado la caridad en una investigación, y ahora Lucía sentía que estaba a punto de tocar la verdad con la punta de los dedos. Llegó a la pequeña casa de Arlindo con la respiración contenida en la garganta y el corazón latiéndole contra las costillas. La puerta estaba abierta. Arlindo estaba en el porche, sentado en un taburete desgastado, limpiando cuidadosamente una cantimplora de cuero, probablemente preparándose para la próxima entrega, que sería en pocas horas. El olor a café fuerte flotaba en el aire. Lucía no se anduvo. Con rodeos, la adrenalina no se lo permitía. Arlindo, lo sé. Sé que no eres tú quien envía el pan y la leche. Encontré el diario. El anciano dejó de limpiar el cuero. Sus ojos, normalmente astutos y cansados, se abrieron de par en par en un pánico silencioso. No preguntó qué diario. Supo inmediatamente que el secreto que había guardado con tanto fervor durante meses se había derrumbado. La traición en el rostro de Arlindo no era hacia Lucía, sino hacia el juramento que le había hecho al benefactor. Yo no sé de qué me estás hablando, Lucía. Intentó toser con la voz áspera, pero el nerviosismo era palpable. Apretó la cantimplora con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¡No me mientas!». El esfuerzo era casi doloroso, y Lucía tuvo que luchar para mantener la voz firme. Está escrito ahí, sobre la deuda de honor, sobre la R, sobre la fiebre. Por favor, Arlindo, no soporto más la duda. Se trata de Elías, ¿verdad? ¿Quién es R? Arlindo bajó la cabeza. El peso de meses de mentiras y caminatas secretas se desplomó sobre sus hombros envejecidos. Sabía que la discreción era la clave para la supervivencia de aquel arreglo, pero miró el rostro desesperado de la viuda y no vio rabia, sino súplica. Soltó un suspiro profundo, un sonido que parecía arrastrar piedras. «Siéntate, Lucía», señaló una silla de madera a su lado. «Lo siento mucho. Le juré a Rafael que nunca lo diría». El nombre cayó en el silencio de la mañana como una bomba de efecto retardado. Rafael Mendoza, el ganadero lechero, dueño de la mayor extensión de tierra en la región, cuya finca quedaba a solo 2 kilómetros de allí, hacia el este. «¿Rafael Mendoza?», susurró ella.
la incredulidad mezclada con la comprensión. ¿Pero por qué? ¿Por qué Rafael? Arlindo cerró los ojos por un momento, reviviendo un recuerdo lejano que parecía fresca. Él comenzó a hablar, su voz ahora baja, un hilo de historia tejido con respeto y luto. Hace muchos años, Lucía, antes de que llegaras aquí, antes de que se casaran, Elías trabajaba como peón temporal en la hacienda de los Mendoza. Rafael era joven, recién graduado y lleno de planes. Pero el verano fue cruel. El anciano hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. Lucía estaba inmóvil, absorbiendo cada palabra, el sonido de su propio corazón ahora ahogado por la voz grave de Arlindo. Un brote de fiebre alta azotó la región. No era la enfermedad común, era algo que hacía sudar frío al hombre y temblar hasta el alma. Rafael contrajo la enfermedad primero. En esa época, su familia estaba viajando a la capital. Se quedó solo en la casa grande, delirando. Ninguno de los empleados quería acercarse, por miedo al contagio, y los que se quedaron apenas sabían cuidarse a sí mismos. Elías, tú Elías. Él no lo pensó dos veces. Se mudó a la cocina trasera de la casa grande, no como empleado, sino como enfermero. Durante 7 días y 7 noches, Elías cuidó de Rafael. Le ponía compresas frías, cambiaba las sábanas mojadas, obligaba a Rafael a beber agua. Vendió la única vaca que poseía, Lucía, para comprar los pocos medicamentos que conseguía encontrar en el pueblo vecino. Descuidó su propio trabajo, arriesgó su propia salud. Cuando Rafael finalmente despertó de lo peor de la fiebre, estaba débil, pero vivo. Y la primera persona que vio, durmiendo exhausto en una silla al lado de la cama, era Elías. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y cálidas, resbalando por el rostro de Lucía. El pan y la leche tenían ahora un nuevo sabor, el sabor amargo y noble del sacrificio. No eran migajas, sino el retorno de una inversión hecha con la vida. Rafael intentó pagar a Elías. Le ofreció tierras, dinero, un cargo vitalicio en la hacienda. Elías lo rechazó todo. Arlindo movió la cabeza con admiración. Elías era un hombre de principios, Lucía. Dijo que hizo lo que cualquier ser humano decente haría. Dijo a Rafael, no me debes nada, cuida bien de tu vida y sigue adelante. Pero Rafael nunca lo aceptó. Para él, Elías había obrado un milagro. Cuando Elías murió, Rafael quedó desolado. Me buscó. Sabía que usted era demasiado orgullosa para aceptar ayuda tras la pérdida. Sabía que si le ofrecía el dinero directamente, usted lo rechazaría y moriría de hambre para mantener la dignidad. Él concibió el plan. Compró la casita abandonada. La reformó. Me contrató. No para trabajar en la hacienda, sino para ser el intermediario. Su promesa fue clara. Mientras la viuda de Elías y sus hijos necesiten alimento, el pan y la leche llegarán, todos los días. Es su deuda de vida. Él la está pagando, Lucía. Está saldando la deuda de honor que su marido no aceptó. El silencio que siguió se llenó solo con el sonido distante de los pájaros y el aroma del café que se enfriaba. Lucía ya no sentía la humillación. Sentía una gratitud abrumadora y una vergüenza profunda por haber desconfiado. El velo que cubría su vida había sido rasgado. No, se trataba de una caridad impersonal. Era una conexión antigua, una promesa mantenida en el anonimato más absoluto. Miró la casita, las paredes limpias, el olor a lavanda en el aire, y se dio cuenta de que todo, incluso el mínimo confort que poseían, era un acto de reverencia a la memoria de Elías. ¿Por qué escribió una R en el cofre?, preguntó, con la voz embargada. Arlindo se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa triste en los labios. Ese cuaderno era de Rafael. Lo usó por un tiempo para hacer anotaciones, registrar las deudas de ganado, el control de las cosechas. Solo escribió la R para marcarlo.
No sabía que usted lo encontraría o que estaría tan ligado a esta historia. La viuda se levantó, con la cabeza dándole vueltas por la magnitud de la revelación. Necesitaba ver a Rafael, no para agradecerle, sino para comprender la dimensión de aquella integridad silenciosa. Había sacrificado su paz mental y parte de su tiempo durante meses, quizás años, solo para mantener una promesa que la mayoría de la gente lo habría olvidado. Rafael sabía que si lo descubrías, la situación cambiaría, dijo Arlindo, percatándose del movimiento de Lucía. Temía la confrontación, temía que rechazaras el pan ahora que sabes que es suyo. Lucía respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El miedo de Rafael era lógico, pero Lucía ya no era la misma mujer. El hambre le había enseñado la humildad, y el descubrimiento de la verdad le otorgó una nueva forma de orgullo. El orgullo de ser la viuda de Elías, un hombre cuya bondad valía más que el dinero de Rafael. No puedo permitir que siga así, Arlindo. Necesito que sepa que lo sé. Necesito mirarle a los ojos y entender. Ya no puedo comer el pan sin saber a quién se lo debo, aunque sea la devolución de una deuda. Es hora de afrontar la verdad. Lucía se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección opuesta al pueblo, hacia las tierras altas, donde la hacienda de Rafael Mendonça se erigía, sólida e imponente. La jornada no hacía más que empezar. La verdad no trajo la paz inmediata, sino una nueva y terrible responsabilidad, la de decidir si aceptaría aquel honor y cómo haría para devolverle a Rafael la dignidad que estaba sacrificando en nombre de Elías. La caminata hasta la hacienda Mendonça era larga, salpicada por el fuerte olor a tierra mojada y la brisa fresca que venía de los pastos. Lucía sentía el peso del secreto ahora compartido, pero también una fuerza renovada. Ya no se arrastraba por caridad, estaba caminando para honrar la memoria de su marido y confrontar a un hombre de principios singulares. Al acercarse a los portones de hierro, notó el orden y la prosperidad. Los corrales llenos, los tractores relucientes, la cerca de madera impecable. Era un contraste evidente con la pobreza cuidada de su pequeña casa, pero había algo que las unía: la sombra de Elías. El capataz, un hombre robusto y desconfiado, interceptó a Lucía en el portón. «No es día de visita, señora. Don Rafael está ocupado. No me iré sin hablar con él. Es urgente. Dígale que la viuda de Elías necesita verlo por la deuda». La palabra deuda, pronunciada con tal gravedad, hizo que el mayordomo dudara. Miró a Lucía, a sus ropas sencillas, y se dio cuenta de que no era una mujer común pidiendo limosna. Desapareció por la avenida principal. La espera fue tensa. El sol subía y el calor empezaba a arreciar. Lucía sintió el olor a heno y leche fresca, el aroma de la fuente de su supervivencia. Finalmente, el mayordomo regresó y con un asentimiento indicó que podía entrar. Ella cruzó el césped verde y llegó a la casa principal, una estructura de piedra antigua con un porche amplio. Rafael Mendonça estaba allí. No era un hombre anciano, pero sus cabellos oscuros ya tenían hilos plateados en las sienes. Era alto, de hombros anchos, y vestía botas de cuero y una camisa de algodón azul. Sus ojos marrones, sin embargo, eran lo que atraía la mirada. Eran ojos que llevaban la profundidad de una promesa mantenida. Estaba visiblemente perturbado. El pavor de que su secreto fuera revelado planeaba sobre él. Señora Elías usó el apellido del marido, en un intento quizás de mantener la formalidad y la distancia. ¿Qué la trae aquí? Lucía dio un paso adelante. No podía haber formalidades ahora, solo existía la verdad entre ellos. Lo sé, Rafael, sé lo del pan y la leche, sé lo de Armando, y sé lo de la deuda. Él lo
Cuerpo de Rafael se puso rígido, miró al suelo como un chico pillado en una travesura, no como el poderoso hacendado que era. Ese hombre se estaba encogiendo bajo el peso de su propia generosidad. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué el secreto? Era la única pregunta que importaba. Rafael levantó la cabeza. Su mirada era intensa, pero cargada de una melancolía profunda. No podía permitir que usted y los niños pasaran hambre, Lucía. Su esposo me dio la vida. Puso la mía por delante de la suya. Él rechazó el pago en aquel momento, pero yo juré por su memoria. Si hubiera ofrecido ayuda abiertamente, usted habría rechazado, lo sé. No podía permitir que su nobleza matara a sus hijos. Necesitaba crear una distancia, un mecanismo de entrega que no ofendiera su orgullo, que no la hiciera sentirse una mendiga. Era la única manera de honrar a Elías. Su voz estaba ronca por la emoción. Lucía se dio cuenta de que él no estaba haciendo caridad para sentirse superior. Estaba pagando un precio altísimo para equilibrar una balanza moral que solo existía en su propio corazón. Necesitaba eso para vivir en paz con el sacrificio de Elías. El silencio se instaló una vez más, pero esta vez era un silencio de profunda comprensión mutua. Lucía ya no lo veía como un benefactor distante, sino como el hermano de honor de Elías. ¿Qué pasa ahora, Rafael? No puedo seguir aceptando. Tengo que encontrar una manera de pagar por ese alimento. No debes nada, Lucía. Yo sí debo. Y mi deuda no se mide en pan o leche, se mide en tiempo, y el tiempo de Elías se agotó demasiado pronto. Por favor, déjame cumplir mi promesa. Lucía sintió la fuerza de su determinación. Él no estaba pidiendo, estaba implorando que ella le permitiera redimirse. Era un dilema cruel. Si dejaba de aceptar, insultaría el honor de Rafael y la memoria de Elías, y además pondría a sus hijos en riesgo. Si aceptaba, tendría que vivir con la conciencia de depender de la gratitud ajena, aunque él fuera noble. No quiero el pan gratis, Rafael. Finalmente dijo ella, con la voz embargada por las lágrimas. Quiero la oportunidad de corresponder. Él negó con la cabeza, sonriendo con tristeza. No hay forma de devolver la vida, Lucía. Lo sé, pero puedo empezar a trabajar para ti. Si puedo pagar el pan y la leche trabajando en la granja, o cosiendo, o limpiando, lo que sea, necesito mi dignidad. Necesito que la deuda se convierta en un contrato, un intercambio honesto. Rafael la consideró por un largo momento. Veía el fuego en su mirada, el mismo fuego que poseía Elías. Entendió que, para Lucía, la única manera de aceptar la ayuda era transformarla en mérito propio. Era la única forma de preservar el legado de Elías, que era la integridad. Él cedió, no por debilidad, sino por respeto a su fuerza. Tengo un trabajo para usted, Lucía. No es fácil. Necesito a alguien que se encargue de la contabilidad simple de los productos de la hacienda, de los pedidos. Es un trabajo honesto. Usted puede hacerlo desde aquí. Pago el precio justo por su tiempo, y el costo del pan y la leche se descontará de su salario todos los meses. Lucía sintió un alivio físico, como si un peso de 100 kilos se le hubiera quitado de encima. Era la resolución del conflicto más profundo de su vida. El alimento llegaría todos los días, pero ahora ya no como limosna, sino como pago por su propio esfuerzo. La dignidad estaba de vuelta. Ella aceptó la oferta, no solo por el trabajo, sino por la oportunidad de reconstruir su vida sobre la base sólida de la honestidad y el honor. La misma base que Elías había establecido. La deuda de vida no podía pagarse en dinero, pero sí podía honrarse en servicio. Lucía regresó a casa ese día, con el corazón ligero. El diario de Rafael era ahora un testamento, no un enigma. La memoria de Elías ya no era una herida,
sino un cimiento. Se arrodilló y agradeció, no solo por el pan y la leche que llegaban todos los días, sino por la verdad que la liberó. La lección de aquella experiencia era clara: el acto más noble de caridad no es el que humilla, sino el que eleva. El sacrificio de Elías y la gratitud de Rafael se unieron para garantizar que la viuda no solo sobreviviera, sino que se recuperara a sí misma. A partir de aquel día, la vida siguió. El pan y la leche continuaron llegando todos los días, traídos por el viejo Armando, pero ahora Lucía los recibía con una sonrisa, sabiendo que estaba pagando por ellos con su trabajo honesto. La casa pobre se convirtió en el centro de un nuevo emprendimiento, y Lucía, la viuda solitaria, se convirtió en la contadora esencial de la próspera hacienda Mendonza. El fantasma del hambre había desaparecido, sustituida por la certeza del futuro. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha mostrado el verdadero valor de la integridad, no olvides darle a me gusta, compartir con quien necesite un mensaje de esperanza y suscribirte al canal para seguir más historias que celebren la resiliencia humana. Lucía aprendió que, a veces, el mayor regalo que se puede recibir es la oportunidad de reconquistar la propia dignidad. Su vida estaba solo comenzando. Todos los días llegaba pan y leche. Hasta que un día la viuda descubrió quién lo enviaba, y aquel secreto transformó su dignidad en una fuerza irrefrenable, capaz de moldear un futuro que jamás se había atrevido a soñar. ¿Recuerdas una época en la que la caridad era sinónimo de humillación y la honestidad, una reliquia rara? La historia de Lucía, la viuda de Villa Esperanza, y Rafael, el hacendado de corazón reservado, nos enseña exactamente lo contrario. Si estás viendo esto y sientes que la fe y la dignidad mueven montañas, no te olvides de dar me gusta a este video. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo para que sintamos la energía de todo el país. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte el resto de esta travesía. Su vida apenas estaba comenzando, y el nuevo ritmo era dictado por el tintineo de las monedas de cobre, el olor a papel viejo y la caligrafía precisa. Lucía se sumergió en las cuentas de la hacienda Mendonza con la urgencia de quien rescata el tiempo perdido. Su cabaña, antes un refugio de la miseria, se había transformado ahora en un despacho improvisado. Rafael le había proporcionado un escritorio de madera maciza, traído del almacén, y una silla alta que le daba la postura necesaria para la compleja tarea de organizar años de negligencia financiera. Él pasaba por allí todos los días, ya no como un benefactor secreto, sino como el patrón que delegaba tareas. La tensión entre ambos era palpable, una mezcla extraña de gratitud tácita y respeto profesional. Rafael, siempre ceñudo y económico en palabras, hablaba solo lo estrictamente necesario sobre los balances y las compras de ganado. «Los números de la cosecha de maíz no cuadran, Lucía», decía él, inclinándose sobre los libros con sus hombros anchos, casi llenando el pequeño espacio de la sala. Ella, a su vez, respondía con la calma fría que la nueva dignidad le concedía. «Olvidó contabilizar el impuesto de almacenaje pagado al final del trimestre pasado, señor Rafael. Está anotado aquí, en la página 12, con un error de asiento». Rafael retrocedía, ligeramente sorprendido por su asertividad y la rapidez con la que ella corregía meses de desorganización. Él, el hombre que dirigía toda la hacienda y pensaba saberlo todo, estaba aprendiendo a confiar plenamente en una mujer que apenas conocía hacía unas semanas. El pan y la leche seguían llegando puntualmente a las 6 de la mañana. Armando, el viejo mensajero, entregaba la cesta en la puerta, y Lucía le sonreía ya con el cambio o la anotación clara en el libro de cuentas de la hacienda, descontando el valor exacto de los productos que consumía. Aquel pequeño ritual diario era el monumento a su integridad.
Ya no era una receptora de limosnas. Era una clienta que honraba sus deudas. La relación con Elías era diferente, ligera y repleta de complicidad. Elías frecuentaba la cabaña después del trabajo, trayendo noticias de la hacienda y a menudo solo para sorber un café amargo y observar a Lucía trabajar. «Le has puesto orden a la vida de ese hombre, Lucía», comentó Elías una tarde mientras ella tachaba un error grotesco en un registro de ganado. Se pasaba la vida en el campo y dejaba que los papeles se convirtieran en nido de ratas. Ahora le tiene miedo a tu pluma. Lucía sonrió. El sonido era nuevo en su garganta, una risa clara y sin trabas. Él me dio una oportunidad, Elías, y voy a demostrar que no se equivocó, no solo por mí, sino por la memoria de mi Rafael. Él siempre me dijo que la honestidad era la única riqueza que nadie podía robar. El trabajo consumía a Lucía, pero también la estaba curando. Se sentía útil, esencial. Sin embargo, a medida que el orden regresaba a los libros de la hacienda, un nuevo desorden comenzaba a crecer dentro de ella. Rafael Mendoza ya no era solo el hacendado generoso o el patrón exigente. Ella lo veía todos los días y notaba la manera en que manejaba el ganado con una calma sorprendente, o la forma en que trataba a los empleados más mayores con un respeto discreto. Él era un buen hombre, escondido bajo un grueso caparazón de soledad. El primer signo de que la dinámica estaba cambiando ocurrió durante la cosecha. Una fuerte lluvia, inesperada, amenazaba la cosecha de frijol. Todos corrieron, incluida Lucía. Ella dejó los libros y se apresuró al granero para ayudar a cerrar las compuertas y cubrir los sacos. En medio de la confusión de barro y gritos, ella resbaló. Rafael estaba cerca. Él la sujetó por la cintura con una firmeza inesperada, atrayéndola hacia sí. Por un breve instante, sus cuerpos quedaron pegados, el olor a lluvia y tierra de él invadiéndole las fosas nasales. No la soltó de inmediato. Sus ojos, generalmente fijos en el paisaje distante, estaban fijos en los de ella, buscando algo que no sabía nombrar. «Tienes que tener más cuidado, Lucía», murmuró él, con la voz grave, casi ronca. «Gracias, señor Rafael», respondió ella, sintiendo el calor del contacto extenderse rápidamente por su rostro. Él la soltó y se echó hacia atrás, volviendo a su postura rígida, pero la semilla del cambio estaba plantada. A partir de aquel día, la interacción se volvió más personal, pero aún así, cautelosa. Rafael comenzó a pedir su opinión sobre asuntos que iban más allá de las finanzas, sobre la logística de la hacienda, sobre la contratación de nuevos peones. Confiaba en su juicio sereno. Un día, Elías la alertó sobre los cuchicheos. «Están hablando, Lucía», confió Elías, mientras fumaban una pipa en el porche. «¿Hablando de qué, Elías?» «Que la viuda ahora manda más en la Mendoza que el propio Rafael. Y que que el pan y la leche ya no son la única cosa que él está entregando en su puerta». Lucía sintió un escalofrío y la rabia instantánea de la injusticia. «Trabajo por cada céntimo que recibo, Elías. Él lo sabe. ¿De verdad el mundo siempre tiene que encontrar malicia donde solo hay honestidad? El mundo es cruel, Lucía, y el patrón nunca ha prestado atención a ninguna mujer. Verlo contigo, tan cercana, eso causa envidia y chismorreo». El cotilleo la molestó profundamente. Temía que su nueva reputación, tan arduamente conquistada, fuera destruida por la ligereza de los demás. Había luchado tanto por salir de la sombra de la caridad a la luz del trabajo, que la posibilidad de ser vista como una interesada la aterrorizaba. A la mañana siguiente, Lucía confrontó a Rafael. Entró en el despacho principal, un ambiente grande y rústico, lleno de mapas y escopetas colgadas. «Necesito hablar sobre los rumores, señor Rafael», dijo, cerrando la puerta con más fuerza de la que pretendía. Rafael, que estaba leyendo un periódico, arrugado, levantó la cabeza.
Rumores ¿sobre qué? Sobre nosotros, sobre mi presencia aquí. No quiero que mi trabajo o la confianza que usted ha depositado en mí se vea manchada por la malicia de la gente. Yo soy una viuda y usted es un hombre solitario. La gente suma 2 y 2 y saca la conclusión equivocada. Quiero garantizar que no haya dudas. Solo estoy aquí por los libros. Rafael dejó el periódico a un lado, los ojos fijos en ella con una intensidad que hacía vibrar el aire. No sonrió, pero tampoco se enfadó. ¿Y crees que yo daría tanta importancia a lo que piensan los demás?, preguntó, la voz baja, casi un susurro. ¿Crees que después de toda la dificultad por la que hemos pasado, yo permitiría que un grupo de ignorantes envidiosos destruyera lo que estamos construyendo? Lucía, tu honestidad vale más para mí que todas las opiniones de este pueblo juntas. Se levantó y caminó lentamente hacia ella. Su proximidad resultaba abrumadora. Si te preocupa que yo tenga motivos ocultos, permíteme ser claro. Cuando comencé a enviar el pan y la leche, lo único que quería era aliviar el sufrimiento. Yo no esperaba nada a cambio. Cuando Elías me dijo que usted quería pagar, sentí algo que nunca había sentido. Un profundo respeto. Ahora usted ha traído orden y paz a mi hacienda. Usted me ha dado más de lo que yo jamás le di. Se lo agradezco, Lucía. Hizo una pausa y el silencio llenó la oficina. Si esto significa que tendremos que enfrentar los cotilleos, que así sea. La verdad está en nuestros corazones y ella es la única testigo que necesitamos. La respuesta de Rafael la desarmó por completo. Ella esperaba que él minimizara la situación, quizás que le propusiera trabajar de forma más oculta, pero él la defendió, poniendo su integridad por encima de la convención social. «Lo entiendo, señor Rafael», respondió ella, sintiendo que las lágrimas afloraban, pero obligándose a controlarlas. «Yo solo no quiero perderlo, aunque he conseguido». «No lo perderá, se lo garantizo». Él extendió la mano y por un momento Lucía pensó que iba a tocarle el rostro, pero él solo posó la mano sobre los papeles que ella sostenía, un gesto de confianza y colaboración. «Volvamos a los números. Necesitamos cerrar el balance antes de que termine la semana». Ella asintió, respirando hondo y volviendo a su escritorio. El incidente, en lugar de separarlos, sirvió para cimentar la alianza silenciosa entre ellos. Eran 2 náufragos que juntos habían encontrado una isla de estabilidad. Los días se transformaron en meses. El frío del invierno dio paso al calor de la primavera. La rutina de Lucía estaba establecida. Ya no tenía que preocuparse por el hambre. Su mente estaba libre para pensar en cosas más importantes. Una tarde, mientras organizaba una caja de documentos antiguos en la casa principal de la hacienda, encontró algo que la hizo detenerse. Era una fotografía desvanecida. En ella aparecía un joven Rafael sonriendo abiertamente, junto a Elías y un tercer hombre que Lucía no reconoció. Todos estaban de uniforme militar, posando frente a un cuartel. Rafael entró en la sala mientras ella examinaba la foto. «¿Qué ha encontrado?» «¿Sí?», preguntó él acercándose. Ella le mostró la fotografía. «¿Quiénes son estos hombres, señor Rafael?» Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se entrecerraron al ver la imagen. «Éramos jóvenes, Lucía. Elías, Jonas y yo. Éramos los 3 mosqueteros, como nos hacíamos llamar». «¿Y dónde está Jonas?» Rafael desvió la mirada. Le quitó la foto de la mano, sujetándola con reverencia. «Jonas murió poco tiempo después de que regresamos a la hacienda. Estaba casado, tenía una esposa y un hijo pequeño». El silencio que siguió fue pesado, solo roto por el ruido distante de los pájaros. «Él era mi mejor amigo», continuó Rafael, con la voz embargada por una emoción antigua.
y la enfermedad se lo llevó. Le prometí, en su lecho de muerte, que cuidaría de su familia. Juré que nunca pasarían penurias. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Observó la expresión de dolor y de promesa cumplida en el rostro de Rafael. «Señor Rafael», comenzó ella con la voz temblorosa, «¿sabe si su esposa era del sur? ¿Tenía el cabello castaño claro?» Rafael frunció el ceño. «Sí, se llamaba María». «¿Por qué?» Lucía tragó saliva, sintiendo que el mundo daba vueltas. La fotografía, el nombre de Jonas, la viuda protegida, la historia. De la generosidad de Rafael que Elías le había contado, siempre estuvo envuelta en un misterio. Él había dicho que Rafael ayudaba en secreto a la viuda de un amigo, asegurándose de que el pan y la leche llegaran a su puerta. Pero la viuda a la que Rafael ayudaba era María, y el pan y la leche que llegaban todos los días a la puerta de Lucía. De repente, la caridad de Rafael adquiría una nueva dimensión, mucho más personal y desesperada. El hacendado no estaba solo cumpliendo una promesa lejana a su amigo muerto. Estaba realizando un acto de bondad generalizada, de misericordia sin destino. Entonces, dijo Lucía con la garganta seca, María, ¿era ella la destinataria original de su ayuda? ¿La viuda de su amigo Jonas? Rafael asintió, confundido por la intensidad de la pregunta. Sí, era ella, pero se mudó del pueblo hace 2 años. Se fue a vivir con sus padres al pueblo. Yo no pude detener el hábito. Se encogió de hombros torpemente. Le di la orden a Armando y, bueno, el destino encontró otra dirección. El pan y la leche siguieron yendo a la misma calle, pero a su casa. Cuando lo descubrí, usted ya estaba instalada y con gran necesidad. No pude detenerlo. Lucía sintió una oleada abrumadora de conmoción y alivio. El pan y la leche que la salvaron de la muerte no eran una caridad intencional dirigida a su humillación, sino un error, un desvío bondadoso de una promesa que él intentaba honrar. Había sido salvada por una casualidad misericordiosa, sostenida por una inercia de bondad. Ella rió, un sonido histérico, aliviado y lleno de asombro. Entonces, señor Rafael, dijo, las lágrimas finalmente rodando, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y ligereza. Yo no fui su objetivo. Fui salvada por un fallo de logística. Rafael sonrió, una sonrisa genuina y franca, la primera que ella veía de verdad. Fuimos salvados, Lucía, los dos. Yo me estaba hundiendo en los papeles y en la soledad. Usted se estaba hundiendo en otra cosa. Fuimos rescatados por la providencia y por una cesta de pan y leche. El secreto no era solo quién mandaba, sino el por qué y el para quién. El descubrimiento le quitó a Lucía el peso de la deuda personal y lo sustituyó por la certeza de que la vida, a veces, mueve sus recursos de forma misteriosa para mantenernos en pie. Lucía ahora miraba a Rafael no solo como el jefe, sino como el hombre que, incluso en su luto y reserva, mantenía una fuente de bondad tan constante que accidentalmente se desbordó hacia la vida de ella. A partir de aquel momento, la barrera final entre ellos se derrumbó. La formalidad de señor Rafael y doña Lucía comenzó a ceder paso a un entendimiento mutuo y más profundo. La reconstrucción de Lucía estaba completa. No solo había recuperado su dignidad mediante el trabajo, sino que había adquirido la comprensión de que, a veces, el mayor regalo es la mano invisible de la providencia que nos guía. Ella miró la fotografía, el rostro decidido de Rafael, y comprendió que su futuro ya no sería de supervivencia, sino de construcción. La hacienda Mendonza, antes un lugar de trabajo árido, se convertía en un refugio, y el futuro, que antes era una oscura amenaza, ahora se dibujaba como un lienzo en blanco esperando ser pintado. La lección era clara: la bondad
Aun cuando está desorientada, siempre encuentra su camino y su recompensa. Si este giro en la historia de Lucía y Rafael te ha conmovido, demuestra tu apoyo dándonos un me gusta. Comparte este mensaje de resiliencia y azar con tus amigos y no olvides suscribirte para seguir el desenlace final de esta travesía. La vida de Lucía estaba finalmente lista para su verdadero desenlace. Todos los días llegaba pan y leche, hasta que un día la viuda descubrió quién lo enviaba, y aquello cambió todo lo que pensaba sobre dignidad y providencia. ¿Recuerdas un tiempo en el que la desconfianza y el orgullo impedían que doña Lucía aceptara la ayuda invisible que el hacendado Rafael le ofrecía? Ahora que el velo había sido levantado y la mano de la providencia revelada, el silencio pesado entre ellos prometía una transformación irreversible, un puente sobre el abismo que el luto y el malentendido habían cavado. Si te emocionó la travesía de Lucía, mostrando cómo la resiliencia supera el dolor, deja tu me gusta y comenta aquí desde qué ciudad estás viendo esta historia de bondad disfrazada. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas narrativas que transforman vidas. La fotografía de Rafael sobre el escritorio de madera maciza parecía observarla con la misma seriedad reservada que él exhibía en la vida real. Esa mañana, Lucía no la vio como la imagen de un jefe exigente o de un hombre atormentado por el peso de la responsabilidad, sino como el rostro de un salvador que prefirió el anonimato a la gloria. El olor a cera de abeja y café fresco flotaba en el aire de la sala, pero Lucía sentía el aroma dulce del pan y del leche que había llegado silenciosamente a su puerta durante meses, nutriendo a sus hijos y su esperanza. Ella tomó la fotografía, sintiendo el peso del portarretratos en sus manos, y supo que la próxima conversación con Rafael no podía posponerse, ni podía ser superficial. Él estaba en el porche trasero, observando al ganado pastar bajo el sol tímido de la mañana, con la camisa azul oscuro, ligeramente mojada por el rocío que aún no se había secado, en la hierba alta. Cuando escuchó los pasos vacilantes de Lucía, Rafael se dio la vuelta, con el rostro tenso. El descubrimiento lo había dejado vulnerable, despojado de la armadura de indiferencia que usaba para protegerse a sí mismo, irónicamente, para proteger la dignidad de Lucía. Él esperaba una confrontación formal, quizá una disculpa, o peor, un aviso de despido, pues sabía que la caridad revelada a menudo humilla más de lo que ayuda. Lucía se detuvo a pocos metros, dejando que el sonido del viento en los árboles llenara el espacio. No lloraba ni demostraba ira, solo una profunda y tranquila gratitud que irradiaba de sus ojos humedecidos. Señor Rafael, sé que no hay palabras que puedan expresar realmente lo que usted hizo por nosotros, comenzó ella con la voz firme pero cargada. Yo podría agradecerle el pan y la leche, pero lo que usted me dio fue mucho más que sustento. Usted me devolvió la capacidad de respirar hondo y de no sentir que estaba fallándoles a mis hijos. Rafael desvió la mirada, incómodo por la intensidad de aquel agradecimiento. Hice lo que creí correcto, Lucía. No hace falta tanta ceremonia. Soy un hombre de negocios. Solo equilibré las cuentas de mi remordimiento. No quería que pensara que yo estaba... Ella lo interrumpió dando un paso adelante. Sé lo que usted pensó. Pensó que yo aceptaría la limosna sin mirar, pero que rechazaría el empleo que me costó sudor. Usted creyó que yo necesitaba caridad, pero me dio trabajo. Usted me honró aunque haya disfrazado su bondad, y por eso yo lo perdono. Por su mentira. ¿Perdón? Rafael frunció el ceño. Yo no mentí, Lucía. Solo omití. Es lo mismo cuando la intención es proteger el corazón del otro. Ella replicó con sabiduría. Descubrí la verdad, y la verdad no me humilló.
me hizo ver que detrás de la coraza del terrateniente duro existe un hombre que no puede ver el dolor de alguien y no actuar. El silencio que siguió no era de tensión, sino de entendimiento mutuo. Rafael sintió un peso salir de sus hombros, un peso que cargaba desde la primera vez que vio a Lucía, pequeña y determinada, en la puerta de su hacienda. Finalmente la miró a los ojos, sin el filtro del empleador o del benefactor secreto. «Siento mucho lo que pasaste, y siento haber actuado de forma tan torpe», confesó. Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro marcado. «Usted me enseñó que la providencia, a veces, tiene un acento grave y envía entregas discretas. Mi vida está reconstruida. ¿Qué haremos ahora, Rafael?» La mención de su nombre de pila, dicha de forma tan natural, causó un pequeño shock en Rafael. Era la primera vez que Lucía permitía que la formalidad se disolviera completamente. Caminó hasta la barandilla de madera y apoyó las manos, mirando hacia la vastedad de la tierra. «Continuamos», respondió él, simple y definitivo. «Continuamos el trabajo, pero ahora sin secretos. Tienes un lugar aquí, Lucía, no solo como la persona que limpia mi casa y organiza mi vida, sino como alguien que entiende el valor de esta tierra y lo que significa empezar de nuevo». Aquel día, la hacienda Mendonça dejó de ser solo un lugar de trabajo y se convirtió en un hogar, no solo para los hijos de Lucía, que ahora tenían la certeza de su sustento, sino también para Rafael. Él, que se había aislado tras la pérdida de su propia familia, encontró en la presencia constante y en la fuerza silenciosa de Lucía un ancla que no sabía que necesitaba. La reconstrucción de Lucía estaba completa, no solo materialmente, sino espiritualmente. Ella ya no necesitaba mirar hacia atrás con amargura. El futuro era sólido, hecho de tareas diarias, del sonido de la máquina de coser que ahora operaba en una habitación reformada de la finca y de la rutina tranquila de sus hijos creciendo en un entorno seguro. Ella y Rafael desarrollaron una asociación basada en el respeto mutuo. Las conversaciones ya no eran solo sobre las tareas, sino sobre la siembra, el clima y los pequeños detalles de la vida. La dignidad, que temía haber perdido, había sido recuperada a través del trabajo duro, pero fue la bondad silenciosa de Rafael la que le permitió mantener la esperanza cuando la noche era más oscura. Aprendió que la verdadera caridad no busca reconocimiento y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de aceptar la ayuda, incluso cuando ésta viene disfrazada de misterio. Y así la vida continuó en la finca, marcada por el ritmo de la naturaleza y por la armonía restaurada entre dos almas que habían encontrado consuelo y propósito la una en la otra. Lucía nunca más tuvo que preocuparse por el pan y la leche. Llegaban, sí, pero ahora de forma abierta, como parte del acuerdo, parte del nuevo cimiento de una vida reconstruida sobre la base de la honestidad y la compasión. La historia de Lucía y Rafael se convirtió en un susurro en la comunidad, un recordatorio de que la generosidad es la semilla más poderosa que podemos plantar. La resiliencia de ella fue la llave que abrió el corazón de él, demostrando que la mano invisible que nos sostiene, a menudo, pertenece a alguien muy cercano que solo espera el momento justo para revelarse. Si te ha inspirado esta conclusión y la fuerza de Lucía y Rafael, muestra tu apoyo dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal. Comparte esta narrativa de esperanza con quienes amas. La bondad siempre encuentra su camino.